La microscopía son el conjunto de técnicas que nos permite observar detalles minúsculos en la materia. Voy a referirme a microscopía óptica, microscopía de luz, y voy a referirme sobre todo a las células, pero esto también sería aplicable a cualquier tipo de materia orgánica o inorgánica que altere de alguna manera o que interaccione de alguna manera con la luz. Simplemente mis intereses son estos. También incluye en la microscopía toda la serie de técnicas que nos van a permitir observar la materia, ya que no podemos coger algo grande y ponerlo directamente en un microscopio. Cuando queremos algo tenemos que renunciar a algo. Si yo quiero ver las células de un gato, no puedo coger el gato vivo directamente y ponerlo en el microscopio, hay que prepararlo de alguna manera. Todas esas técnicas de preparación también forman parte de la microscopía. El nombre de microscopía quiere decir ver cosas pequeñas, así que obviamente la idea que nos viene a todos a la cabeza es que un microscopio es algo que sirve para aumentar las imágenes. No es que esta definición sea falsa, pero no va a la esencia del asunto. Fijaros que yo lo he definido como ver detalles minúsculos, detalles y no realmente aumentar. Aumentar es necesario porque si no, no podríamos observar esos detalles, pero no es el fin en sí mismo. Cuando yo quiero ver algo más grande y quiero ver los detalles, lo que hago es acercarlo. Pero obviamente llega un momento en el que ya no puedo enfocar y no puedo seguir acercando las cosas a mis ojos. Un miope podría acercar las cosas más, lo cual le permite ver detalles más pequeños de los que yo puedo observar. Pero él también tiene un límite. Hay animales como los peces que pueden enfocar muy cerca, a pocos milímetros del ojo. Podrían ver detalles mucho más pequeños en la materia de lo que podemos nosotros. Pues bien, un microscopio realmente lo que está haciendo es coger la imagen, formar una imagen virtual y meterla dentro del ojo. Si yo metiera la preparación dentro de mi ojo, la podría ver con mucho más detalle, pero obviamente no voy a hacer eso. Fijaros, cuando estamos en penumbra y vemos unas bolitas pasar por delante de nuestros ojos, son glóbulos rojos que están pasando por delante de la retina. Luego, sin ayuda de un microscopio, podemos llegar a ver un glóbulo rojo, pero un glóbulo rojo que está dentro del ojo. Obviamente, esto no es practicable para las técnicas habituales. El microscopio lo que hace es virtualizar una imagen y meterla dentro del ojo. La aumenta lo suficiente para que podamos ver los detalles mínimos de los que estaba hablando. ¿Quiere decir con esto que podemos llegar a cualquier aumento, que podemos ver cualquier cosa minúscula, que podemos ver un átomo con un microscopio óptico? No. En realidad, la microscopía óptica tiene un límite que depende de la naturaleza de la luz, no del microscopio y no de nuestro ojo, y que no puede ser sobrepasada. Con la microscopía óptica podemos llegar más o menos al límite de 0,25 micras. Eso viene a ser pues la mitad del grosor de una mitocondria, es decir, una mitocondria con un microscopio bueno, óptico, tendría un grosor de 2 puntos, por decirlo de alguna manera. ¿Y puedo ver un ribosoma? Pues no. ¿Puedo ver un átomo? Tampoco. ¿Es porque mi microscopio no es bastante bueno o no es bastante caro? No. Ningún microscopio óptico puede hacerlo. Eso depende de la luz y no de otra cosa. Pero se han visto cosas más pequeñas, se han visto ribosomas con microscopios, efectivamente, pero no con microscopios ópticos. Con otras técnicas, por ejemplo la microscopía electrónica, que utiliza como fuente de iluminación electrones y de la que hablaremos en otro momento, o por ejemplo con técnicas que tienen poco que ver con la microscopía como la difracción de rayos X, que nos permite conseguir un modelo de la distribución de los átomos en el ribosoma y ver más o menos cómo es un ribosoma. Pero si estamos hablando de microscopía óptica, nuestro límite está en torno a 0,25-0,5 micras y no podemos mejorar. En este esquema tenemos también que con el ojo desnudo podemos llegar a ver como 0,1 milímetros o una cosa por el estilo. Bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, podríamos ver un paramecio grande, algunos llegan a tener este tamaño, que es una sola célula, flotando en una gota de agua. Siempre que la iluminación fuese adecuada, veríamos un puntito que brilla y ese puntito de brilla sería el paramecio y tendría más o menos ese tamaño. Fijaros lo que hace el microscopio aquí, no es un cambio de técnica entre el ojo desnudo y la microscopía de luz, sino lo que hacemos es poder enfocar más cerca. El microscopio nos permite poder
meter la imagen en el ojo, como os comentaba antes. Fijaros la diferencia de tamaño entre los distintos tipos de cosas. Pues una célula de una planta puede tener unas 100 micras, pues estaría en el límite de resolución. En realidad las células animales son mucho más pequeñas, ya no las seríamos capaces de verlas, en torno a las 10 micras, mucho más pequeñas que una célula vegetal. Una bacteria típica tiene una micra, más o menos el doble que una mitocondria. Es imposible de ver, hace falta ya un buen microscopio óptico. Un virus, por ejemplo, está en torno a 100 nanómetros, típicamente menos. Ver un virus con el microscopio óptico es prácticamente imposible, salvo algunos virus especiales. Son invisibles a la microscopía de luz, solo son accesibles a la microscopía electrónica. O ni hablemos ya de moléculas en el interior de la célula. Pero incluso cuando hablamos de orgánulos celulares que sí que son visibles al microscopio óptico, entended que no estamos viendo la estructura de estos orgánulos, simplemente estamos viendo puntitos dentro de las células. Como os decía, no es un problema de aumento, es un problema de detalle, que en este campo se le llama resolución. Fijaros, aquí he cogido una imagen y le he aumentado 3 veces. Si os dijera cuál se ve mejor, la pequeñita o la grande, creo que todos estaremos de acuerdo en que diríamos que la pequeña se ve mucho mejor que la grande. En realidad se ven exactamente igual. He tenido cuidado cuando los he aumentado para que se vean exactamente del mismo modo. Si os alejarais mucho de la pantalla, del teléfono móvil, de la tablet o del ordenador que estéis utilizando, llegaría un momento en que veríais la imagen grande con el mismo detalle que la imagen pequeña. Eso se encargaría vuestro ojo. Fijaros que lo que aquí parece un FB de fibroblasto bastante nítido, en realidad no es nítido para nada, y si aumentarais esta imagen veríais que no lo es. Luego realmente lo que está limitando el tamaño de lo que está limitando el detalle de lo que yo puedo ver aquí no es el aumento. Yo aumento lo suficiente para poder ver los detalles. Si aumento más, realmente el efecto no es bueno y no sirve para nada. Podríamos definir la resolución como el límite mínimo en el que puedo distinguir dos puntos como separados. ¿Y por qué depende esto de la naturaleza de la luz? Bueno, voy a considerar la luz como una especie de flechas más o menos gordas. No es que sea muy ético desde el punto de vista físico, pero sirve bien para la explicación. Aquí tendríamos los dos puntos que quiero distinguir. Aquí tendríamos los fotones. Tienen un tamaño de paso, por así decirlo, que depende de su longitud de onda. Como sabéis, llevan una onda sinusoidal. Eso quiere decir que más o menos la anchura de paso del fotón, que me perdonen los físicos, viene a ser más o menos igual a su longitud de onda. Si luego tengo la retina o una cámara fotográfica, daría igual en este caso, puedo ver dónde pegan los fotones y dónde no pegan. Esta partícula va a bloquear este fotón, esta partícula va a bloquear este fotón en cambio va a poder pasar entre las dos partículas. Y se va a generar un patrón de luz, oscuridad, luz, que si yo lo amplío suficientemente, lo podré ver. Imaginemos que los dos puntos están un poquito más cerca. No se tocan, son dos puntos distintos, pero ahora, fijaros, el fotón de en medio que antes podía pasar, ahora no puede pasar, se queda atorado. Y yo lo que veo aquí es luz, oscuridad, luz. No importa lo que aumente esto de aquí. Nunca voy a poder distinguir dos puntos. ¿Por qué? Porque estos dos puntos están más juntos que el límite de resolución que mi sistema, que mis fotones tienen. La distancia mínima a la que yo podría distinguir dos puntos separados, aquí, pero no aquí, eso es lo que se llama el límite de resolución. Si quiero solventar ese problema, tengo que cambiar no el microscopio, tengo que cambiar la fuente de iluminación. Fijaros, un tipo de luz más energética, con una longitud de onda menor, tiene, o una frecuencia mayor, que es lo mismo, como sabéis, tiene un tamaño de paso más pequeño, y ahora sí que puede distinguir entre estos dos puntos como dos puntos separados. Antes no podía con la luz anterior, pero con esta luz sí. Cambiando la longitud de onda, puedo mejorar la resolución. El problema es que los humanos tenemos un rango de longitudes de onda visibles entre 800 nanómetros y 450 nanómetros no muy amplio.
así que realmente no tenemos muchas posibilidades de jugar con esto. Pero, por ejemplo, con la luz roja, que podría ser esta, veríamos menos detalles que con la luz azul o violeta, que podría ser esta. No es una gran cosa, pero... ¿Y si cambiara a longitudes de onda que no puedo ver? Pues todavía conseguiría más resolución. Con luz ultravioleta conseguiría mejor resolución todavía. Pero que yo sepa, aquí no podemos ver la luz ultravioleta. Y nos haría falta una cámara y nos haría falta modificar la óptica porque muchos de los materiales que se utilizan son opacos a la luz ultravioleta, etcétera, etcétera, etcétera. No resulta muy práctico aunque se ha hecho históricamente, pero bueno, desde que apareció la microscopía electrónica, este tipo de microscopios, aunque sigan existiendo, se utilizan con otros fines, no por aumentar un 10 o un 15% la resolución. En el siglo XIX se resolvió un poco cómo funcionaba un microscopio y se vio de qué dependía la resolución. Se estableció esta fórmula que tenemos aquí, que el límite de resolución depende directamente de la longitud de onda de la luz multiplicado por un factor 0,61. Eso se debe a que, como sabéis, la luz tiene una naturaleza ondulatoria. Yo antes lo he pintado como si fueran flechas, pasaban o no pasaban, pero en realidad hay una cierta difracción. Tú ves dos puntos separados y ves dos puntos que se van juntando, pero hay un intervalo entre el que no podríamos decir si están juntos o están separados, porque parece como una especie de figura del infinito, como un 8. Bueno, pues establece que esa distancia en la que podemos distinguirlos o no distinguirlos se estableció más o menos arbitrariamente en 0,61. Esto tiene que ver con las proporciones áureas y cosas de este estilo. Pero bueno, digamos que aunque no los veo totalmente separados, puedo considerar que siguen siendo dos puntos distintos. Si estamos más allá del límite de la longitud de onda, estamos a 0,61. Es algo totalmente arbitrario, es una constante. Pero la parte interesante sobre todo es esta división de aquí, que no solo depende de la longitud de onda, sino también depende de R, y eso es el índice de refracción, es decir, la velocidad con la que se mueve la luz en un medio, y el seno de z. ¿Qué es el seno de z? Bueno, el seno de z tiene que ver con cómo se ilumina la muestra. Uno de los problemas cuando yo aumento la imagen, y es necesario aumentarla para que el ojo la pueda observar, para que pueda sacar la resolución, es que pierdo luz. Normalmente cuando se habla de aumentos, se habla de aumentos lineales. Si digo que una imagen se ha aumentado 10 veces, quiere decir que el eje de las X se ha aumentado 10 veces y el eje de las Y se ha aumentado 10 veces. Es decir, la superficie se ha aumentado 10 por 10, 100 veces. Lo que quiere decir que, suponiendo que toda la óptica sea perfecta, y la perfección no existe en este mundo, realmente solo está llegando un 1% de luz a mis ojos. No es que esté llegando un 1%, pero la luz está llegando un 1% diluida. Porque toda la luz que tenía antes en una superficie 1, ahora tengo esa misma luz en una superficie 100. Fijaros que a veces se trabaja a 1000 aumentos, 1000 por 1000, 1.000.000. Eso quiere decir que cuando estoy trabajando a 1000 aumentos, la luz se ha diluido 1.000.000 de veces. Obviamente no vería nada. Solución, poner una fuente de luz muy potente, pero no podemos poner una luz tan potente que nos ciegue. Además no somos capaces de fabricarla, que funcione de modo continuo. Solución, poner una lupa debajo de la preparación. Esa lupa concentra la luz sobre la muestra. Bueno, pues esa lupa es muy importante, porque esa luz que entra formando una especie de cono convergente, el ángulo que forma esa luz influye en el límite de resolución. Esto tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz y es un poco complejo. Es el mismo fenómeno que rige en los telescopios. Dependiendo del tamaño de lente que tenéis, podéis llegar a ver un número de segundos de arco del espacio en las estrellas cuando habláis con un telescopio. Eso es porque esa confluencia de la luz, cuando coincide sobre un punto, os permite que el sistema resuelva y vea las cosas, extraiga realmente el límite de resolución del aparato. Si no, la imagen se ve como granulosa, como borrosa, ya que, como os digo, la luz se difracta y eso crea una imagen poco extraña que puede generar contraste, pero sin duda
no nos permite apreciar toda la resolución. Fijaros en lo que os comentaba de cuando el eritrocito pasa por el ojo. Ahí no hay una lente que haga converger la luz. Bueno, está el cristalino por delante, pero se ve una imagen muy borrosa. Se ve una imagen muy granulosa del eritrocito, no como la vemos en un microscopio. Bueno, pues curiosamente ese ángulo, como os digo, tiene que ver con la resolución y según la fórmula es R por seno de z. El seno en números absolutos, como sabéis, oscila entre 0 y 1. Como está dividiendo, lo ideal sería que valiese 1. Si el seno de z es igual a 1, es decir, cuando la lente es muy convergente, llegando casi la convergencia a 90 grados, seno de 90 grados, cual es imposible, pero no se puede acercar mucho, pues esto alcanzaría su valor máximo, 1, que como está dividiendo, nos daría el límite de resolución más pequeño, y más pequeño en este caso significa mejor. Hay un truco adicional que es utilizar aceite de inmersión. El aceite de inmersión se pueden utilizar otras sustancias, se han utilizado históricamente otras sustancias, pero efectos prácticos en el 99,99% de los microscopios que existen hoy en día, bueno, salvo algunos que utilizan agua, el aceite de inmersión es lo habitual. El aceite de inmersión tiene un índice de refracción de 1,4, es decir, la luz se mueve más lento por él. Eso tiene el efecto como cuando metéis un palo en el agua, que el palo se dobla, pues si metéis un palo en aceite todavía se dobla más. Y de esa manera podréis conseguir no solo meter 90 grados dentro de la lente, del seno de z, sino incluso doblar la luz aparente más de 90 grados. Diréis, eso es imposible, la luz va hacia atrás. De ahí que sea un truco, porque realmente la luz no va hacia atrás, pero conseguís que entre más luz. Este dibujo lo intenta sin mucho éxito, en mi opinión, porque estas líneas deberían verse torcidas, estas de aquí, pero fijaros como aquí nos representa 3 fotones de los que 2 entran, mientras que aquí nos representa 3 fotones de los que los 3 entran. Cuantos más ángulos recogemos, podemos aumentar. Es decir, podemos aumentar con este truco, a costa de utilizar aceite y de complicar todo mucho, podemos aumentar un poquito el límite de resolución, no mucho. 1,4 por seno de z sería lo máximo a lo que podemos llegar. Bien, este número es tan importante que tiene nombre, se llama apertura numérica. Y lo que mide la calidad de un microscopio, es decir, la resolución de un microscopio, los detalles minúsculos que podemos distinguir, es la apertura numérica de sus objetivos. No los aumentos, ni otras cosas que pueden ser muy útiles, pero no nos van a permitir ver detalles más pequeños. Fijaros que como también en el límite de resolución entra la longitud de onda, lo que antes os comentaba, con la luz violeta podré ver mejor que con la luz roja. Pero normalmente como utilizamos una mezcla de colores, pues estamos más o menos restringidos a la mezcla que sería la luz blanca a unos 530 nanómetros. No es sorprendente que muchos colorantes sean de color violeta o de color azul, porque dan mejor resolución que el color rojo. Pero hay también muchos colorantes de color rojo. Si tienen otras propiedades que compensen, ¿por qué no utilizarlos? Otro detalle interesante, si os fijáis, es que a medida que aumenta la apertura numérica, como el ángulo ha de ser más abierto, el objetivo se ha de acercar mucho más a la muestra. Bueno, uno de los precios que pagamos por acercarnos al límite de resolución de la microscopía óptica es que las distancias entre la lente y la muestra se vuelven ridículamente pequeñas. ¿Cuánto de pequeñas? Pues si con un objetivo de 4 por nos podemos acercar a 1 centímetro, con un objetivo de 100 por de inmersión, probablemente, si es bueno, estamos hablando de 100 micras. Lo que quiere decir que tenemos que meter muestras que tengan un grosor de menos de 100 micras para poderlas observar al límite de resolución. Como os decía, cuando uno quiere algo, tiene que pagar un precio por ello. Bueno,
¿Y cómo se calculan los aumentos de un microscopio? Porque estoy hablando solo de los objetivos. El objetivo es la parte importante, la parte que extrae la resolución, pero aún así no da bastantes aumentos como para conseguir que mi ojo lo discierna. Así que normalmente hace falta otra lente que aumenta esa segunda lente. Son lentes complejas, en realidad hay un montón de lentes, que se denominan oculares. Los aumentos totales de un microscopio son el objetivo por el ocular. Si ponéis un objetivo de 100 por y tenéis un ocular de 10, estáis observando a 1000 aumentos. Si tenéis un objetivo de 4 y un ocular de 10, estáis observando a 40 aumentos. Si tenéis un objetivo de 4 pero un ocular de 20, en realidad estáis observando a 80 aumentos. Insisto en que los aumentos no son importantes. Uno necesita suficientes aumentos para alcanzar el límite de resolución. ¿Cuánto es eso? Bueno, depende del ojo de la persona, de la buena vista que uno tiene, de su agudeza visual, pero dentro de un orden hay unos límites razonables. La vista de todos es más o menos parecida. 1000 aumentos como mucho. Si tenéis una vista tirando a buena, con una agudeza visual decente, probablemente con 600, 650 aumentos podréis observar todos los detalles de la materia. ¿Sería mejor verla a 650 que verla a 1000 si es al mismo límite de resolución? Sí. ¿Por qué? Porque veríais más campo, más zona a 600 que a 1000 y tendríais mejor iluminación. ¿Por qué normalmente se utilizan objetivos de 1000 y no de 600? Porque son más baratos. Tallar una lente que coge mucho campo y que tiene muy buena resolución es muy caro. Es más fácil hacerlas un poco más pequeñas.